Hola, hola, me da mucho gusto saludarles, muy buen día. Es para mí un honor una vez más estar aquí ante ustedes compartiendo este mensaje de la palabra de Dios en las redes y pues te doy la bienvenida, gracias por sintonizarnos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones. El día de hoy el Señor trae un mensaje maravilloso y Él quiere que aprendamos algo que es muy importante. Entonces te pido que dispongas tu corazón ahí donde estás para que escuches lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Amén. El día de hoy traemos un mensaje que se llama identidad de hijo. Identidad de hijo. Vemos algo que dentro del plan de salvación que Dios quería regalarnos o quiere regalarnos, no solamente está la salvación de la vida eterna, sino que nosotros aprendamos aquí en la tierra a disfrutar de nuestra relación con Él, de que a partir de que recibimos a Cristo, ahora podemos entrar ante su trono, ante su presencia, justificados por esa sangre de Jesús. Ahora podemos llegar y podemos platicar con nuestro Dios, pero no solamente como Dios, como nuestro creador, como nuestro Dios, sino que Dios quiere que vayamos más allá, quiere que nosotros nos relacionemos con Él de una manera más íntima y más personal. Amén. Entonces, vamos a ver la palabra. Vemos continuamente a través de los evangelios, a través de la palabra del Señor, vemos continuamente cómo Jesús se la pasaba orando. Él siempre les decía a sus discípulos: voy a subir a un monte alto, voy a ir a orar. En mensajes pasados hemos hablado que un monte alto es un lugar secreto, es un lugar donde yo determino pasar tiempo con Dios. Entonces Jesús se la pasaba continuamente orando, subiendo a un lugar secreto, pero vemos que los judíos o los discípulos de Jesús, que eran judíos, veían algo diferente en Jesús, ¿verdad? Entonces veían cómo Jesús buscaba mucho la dirección de Dios para cumplir su propósito aquí en la tierra. Amén. Recordemos que Jesús se despojó de su deidad, siendo Dios, se despojó de su deidad. Dice la palabra que se hizo hombre para poder cumplir su propósito. Amén. Entonces ya como hombre, Jesús buscaba a Dios continuamente en oración. Filipenses 2, 6 al 8 de la Reina Valera 60 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aquí vemos en la carta a los Filipenses cómo el apóstol Pablo les explicaba que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no estimó ser igual a Dios, no prefirió quedarse con esa deidad, porque para él hubiera sido más fácil. Sin embargo, para podernos entender a nosotros y poder convertirse en Jesucristo, en nuestro intercesor ante Dios Padre, tenía que entendernos en todos los sentidos. Por eso dice que se hizo igual a nosotros, se hizo hombre. Amén. Entonces, ahora, algo que los judíos veían en Jesús era cómo Jesús se relacionaba con Dios como hijo. Eso es bien importante entender. De eso es el Señor quiere hablar el día de hoy. Amén. Entonces, cuando los discípulos veían que venía Jesús de orar, dice que lo ven
y veían y percibían algo diferente, ¿verdad? Ellos eran judíos, ellos desde niños los enseñaban a orar, ¿verdad? Entonces ellos le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. No era que ellos no supieran orar, era que ellos querían recibir lo mismo que Jesús recibía del Padre, que no era otra cosa más que se relacionaba a Jesús como hijo con su papá del cielo. Amén. Entonces vamos a ver el versículo, Lucas 11, 1 y 2. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Jesús les contestó: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Todos nos sabemos de memoria, hasta de corridita, de cancioncita del Padre Nuestro. Pero lejos de ser una oración así rápida, aprendida, hay mucha revelación en cuando Jesucristo les dice a sus discípulos que cuando oremos, oremos así. En ese tiempo, el decir que Dios es mi Padre, que Jesucristo decía que Dios era su Padre, era una blasfemia y se pagaba con la muerte. Entonces, cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, Jesús les dice: ahora ustedes ya no le van a orar al Dios creador, que Dios sigue siendo nuestro creador, sino que ahora ustedes se van a relacionar como hijos. Por eso empieza la oración modelo diciendo: Padre mío, Padre nuestro. Jesús nos estaba enseñándonos a relacionarnos con un Dios celestial, como un papá, como un padre. Amén. Lo importante aquí es que debemos de aprender a relacionarnos con Dios, nosotros como hijos. Amén. Fíjate, vamos a ver aquí, te voy a hacer un comparativo. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que se trataba de un hombre, dice la palabra del Señor, que un hombre tenía 2 hijos. Era un hombre muy próspero, un hombre que importante. Dice que ese hombre tenía 2 hijos. Se cree que en ese tiempo los hijos podían heredar en vida. O sea, los hijos podían pedir lo que les correspondía. Por eso el hijo pródigo le pide al padre su herencia. Le dice: Padre, dame la parte que me corresponde. Y dice que él se va, no te la voy a leer textualmente, ahorita te voy a decir el versículo. Dice que él se va, toma todo lo que le corresponde, dice, y se va a una nación muy lejana. Dice, y allá vende todo lo que tenía, dice, y empieza a despilfarrar su dinero de una vida, como diríamos vulgarmente, viviendo la vida loca. Dice que con prostitutas. Entonces dice que este hijo se va y se pierde, pero se va a una nación muy lejana. Entonces todos hemos oído la historia del hijo pródigo, que después se le acaba el dinero, hay una gran hambruna, se tiene que trabajar y trabaja apacentando cerdos, un lugar terrible para trabajar en el cochinero, en el marranero con los cerdos. Dice que la comida de los cerdos se les antojaba, las algarrobas, pero ni siquiera eso podía comer. Pero dice que un día volvió en sí y dice: ya sé, voy a ir a la casa de mi padre y le diré que me perdone. Y así es como el hijo pródigo regresa. Vamos a ver el versículo, porque recuerdas que este padre tenía 2 hijos, un hijo pródigo y un hijo que se queda en casa. Amén. Dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando el hijo regresaba,
Dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor, aquí es donde entra el otro hijo, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que estaba pasando. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Está hablando del hijo que se había quedado en casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escucha lo que el hijo que estaba en casa le dijo al padre. Pero cuando vino fíjate, él sigue hablando el hijo, dijo, cuando vino tu hijo, ya no era el hermano, sino que era el hijo de su papá, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le vuelve a recordar que era su hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Vemos la historia aquí maravillosa. Siempre nos enfocamos en el hijo pródigo, el hijo que se va lejos de la casa del padre, desobediente, el hijo que vive una vida inconveniente, una vida de pecado, una vida de perdición, pero que en determinado momento, de acuerdo a cómo le va en la vida, en determinado momento él reacciona, dice que vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es un lugar para mí. En la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo, viven mejor que yo. Voy a ir a la casa y empieza a tomar decisiones correctas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? El hijo recuerda que tenía un padre y que ese padre le había proveído de todo lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque el hijo pródigo tenía identidad de hijo. Y el hijo que se queda en casa, él tenía identidad de siervo. Por eso cuando le reclama al padre, le dice, tú nunca me has dado ningún cabrito, ni siquiera para matarlo con mis amigos. Y el padre le dijo, mijo, todo es tuyo, no agarras porque no quieres. Todo lo que yo tengo, le dice el padre, es tuyo. Y entonces vemos un hijo desobediente que se va y se pierde, pero luego reconoce y regresa, y vemos un hijo con identidad de siervo, amargado en su casa. Entonces hoy, haciéndote el comparativo, la relación de lo que Dios quiere hablar a tu vida, a nuestra vida, es que nosotros debemos de tener esa identidad de hijos. Debemos de aprovechar que tenemos un papá del cielo. Tenemos un Padre todopoderoso, un Creador eterno, un Padre omnipotente, omnipresente, omnisciente. No tenemos cualquier Padre, tenemos un Padre poderoso. Amén. Ahora, Jesús les dice a sus discípulos, cuando ustedes oren así, Padre mío. En unas versiones dice, Padre mío, Padre nuestro. O sea, identifícate con tu papá del cielo. Yo cuando oro le digo, papá, papito, aquí estoy. Y siento esa identidad de hijo que me hace pertenecer
a la familia del cielo. Esto fue ganado por Jesucristo en esa cruz del Calvario. Ahorita te lo voy a leer. Entonces, estos dos hijos nos hablan de la posición correcta que nosotros debemos de estar. No importa, muchas veces somos hijos pródigos, todos cometemos errores, todos muchas veces nos alejamos del Padre, pero entendemos que Dios siempre, como este papá, siempre está esperando que su hijo venga, que su hijo regrese. Y cuando regresamos a pedirle perdón al Padre, nos abraza y hace una fiesta en el cielo porque su hijo que creía que había muerto, su hijo que había estado perdido, ha sido hallado vivo. Amén. Entonces, fíjate, Juan 1, del 12 versículos 12 y 13, de la versión Dios habla hoy, dice, pero a quienes lo recibieron, está hablando de Jesucristo, aquellos que recibimos a Cristo, que hicimos nuestra confesión de fe, dice, y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Escucha, Dios nos concedió el privilegio de llegar a ser sus hijos. Dios nos concedió el privilegio por recibir a Jesús en nuestro corazón. Dice, y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Amén. ¿Te fijas cómo obtenemos la identidad de hijos a través de Jesucristo? Fíjate, vamos a leer Romanos 8, del 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, escucha lo que dice la palabra del Señor, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Te lo voy a leer otra vez. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros, cuando recibimos a Cristo, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios dice que nos hace clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Significa, la palabra Abba significa papito. Entonces, qué maravilloso es Dios. Dice que recibimos el espíritu de adopción, fuimos adoptados por Dios como sus hijos. Eso es maravilloso, mi hermano. Tenemos una herencia en el cielo, mi hermano. Juntamente con Cristo Jesús somos herederos y coherederos. Amén, de la gracia, de los regalos que Dios nos quiere dar. Amén. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Entonces, mi hermano, Dios quiere dejar esto en nuestro corazón. Debemos de buscar, debemos de estar siempre buscando a Dios como Padre, pero nosotros desde la posición de hijos. Amén. Nosotros buscando a Dios como ese Padre, como relacionarnos con Él como nuestro Padre. Eso es lo que Dios quiere dejar en nuestro corazón. No es lo mismo, mi hermano, pedir como creación que pedir como hijo. No es lo mismo. Dios es bueno, mucha gente no le conoce y Dios los bendice porque dice que Él, todo lo bueno desciende de lo alto.
Él hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno, mi hermano, como Dios y como Padre es maravilloso. Amén. Entonces ya como hijo, si tú ya hiciste esa oración de recibir a Jesucristo, si tú ya has sido sellado con su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios tiene que instruirte, hacerte sentir en tu espíritu que eres hijo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente, Señor, mandaste a tu Hijo Jesucristo a salvarnos para la vida eterna, sino que nos adoptaste como tus hijos. Y dentro de esa adopción, Señor, nosotros recibimos esa herencia, Padre, esa herencia tuya, Señor, juntamente con Cristo Jesús. Todas las cosas, todo lo que tú le has prometido a Jesús, todo lo que tú le has confiado, Señor, nosotros lo recibimos también, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a pedirte como hijos y reconocerte como nuestro Padre del cielo, Señor. Te damos gracias, Señor. Cualquier situación que tú hayas pasado con tu Padre terrenal, recuerda que tienes un papá en el cielo. Y ese Padre, por más que tu Padre terrenal te haya fallado, te haya abandonado, te haya dejado o haya muerto, como en mi caso, que murió cuando yo tenía 12 años y que me hizo mucha falta, ve a tu Padre del cielo. Háblale a tu papá del cielo. Él te va a hacer sentir amado, te va a fortalecer, te va a llenar todas esas necesidades que tú tienes, que tú tienes que llenar como hijo. El papá que tenemos en el cielo nos fortalece y nos dice: hijo, aquí estoy, yo soy tu papá del cielo y aquí estoy para lo que tú necesites. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Escucha esta canción maravillosa. Padre nuestro, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Así como el cielo, que el cielo venga aquí. Como en el cielo, ven y haz tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Ven, Señor, te necesitamos como ese papá del cielo. Te necesitamos, Señor, como hijos. Perdónanos si nos hemos alejado de ti. Gracias, Señor. Padre nuestro,
como en el cielo, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida, Padre. Llénanos, suple cualquier necesidad de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, todas las áreas, Señor, que deben de ser fortalecidas, Señor, por nuestro papá, por nuestro Padre, Señor. Que venga aquí, Señor, tu reino. El cielo, el cielo, el cielo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. El reino de los cielos se ha acercado aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, decía el profeta. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siente ahí como la presencia de tu papá del cielo te está abrazando. Te está diciendo, hijo, aquí estoy. Ahí está tu papá del cielo. Tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Tuyo es el reino, por siempre, amén, por siempre, Señor. Gracias, Jesucristo, gracias, Señor. Siente ahí como tu papá del cielo te está abrazando y te está diciendo que Él está contigo, que no tengas miedo, que de ahora en adelante Él va a suplir todas tus necesidades, todos tus afectos, todos tus temores se van a ir en el nombre de Jesús, y hoy vas a ser fortalecido y levantado y protegido por tu papá del cielo. Amén, amén, amén. Wow, qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es nuestro Padre. Amén. Muchas gracias a ti que tienes la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Te pido que lo compartas, suscríbete a nuestro canal y nos vemos la próxima semana en otro mensaje más. Que Dios me los bendiga. Amén.